Has escuchado esta historia una y otra vez. 300 espartanos resistiendo contra 1 millón de persas en el paso de las Termópilas. Pero, ¿y si esa versión que conoces no fuera del todo cierta? Porque no fueron solo 300. No fue una derrota inútil. Y la gloria que recordamos estuvo marcada por alianzas olvidadas, cálculos políticos y una traición que lo cambió todo. En este documental descubrirás lo que rara vez se cuenta. ¿Quiénes estuvieron realmente allí? ¿Cómo la geografía convirtió a unos pocos en un muro imposible de romper? ¿Y por qué aquella derrota terminó encendiendo la chispa que unió a Grecia? Quédate, porque al final tendrás que replantearte si lo que siempre llamamos heroísmo fue en verdad un sacrificio o una estrategia cuidadosamente diseñada. Bienvenido a Crónicas de la Tierra. Nos situamos en el año 480 a.C. El sol se levanta sobre un paisaje que parece eterno. Montañas imponentes a un lado, mar turbulento al otro, y en medio, un paso estrecho donde la historia quedó marcada para siempre. Pero lo que sucedió aquí no fue un simple acto de heroísmo. Fue la colisión de imperios, de estrategias y de traiciones que definieron el futuro del mundo occidental. La imagen que tenemos grabada en la memoria es clara. 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, frente a 1 millón de persas enviados por Jerjes. Una cifra imposible contra otra aún más imposible. Pero la realidad es mucho más compleja, y lo que ocurrió aquí no puede entenderse sin saber quiénes estuvieron realmente presentes en la batalla. El ejército persa había cruzado el Helesponto con un despliegue sin precedentes. Heródoto escribió que eran millones, aunque los estudios modernos calculan como mucho 150.000. Aún así, Grecia estaba en peligro. Atenas y Esparta, rivales ancestrales, comprendieron que si no resistían juntos, serían borrados de la historia. No fueron 300 hombres los que marcharon hacia el paso. Leónidas lideró a sus 300 guerreros de élite, sí, pero con ellos viajaban alrededor de 7.000 soldados griegos de distintas polis. Tespieos, tebanos, focidios, un ejército pequeño en comparación con el enemigo, pero muy lejos de la cifra romántica que la posteridad recordaría. Y sin embargo, el terreno era su mayor arma. Las Termópilas no eran un campo abierto, sino un cuello de botella natural donde la superioridad numérica persa quedaba anulada. Lo que en campo abierto hubiera sido una masacre, aquí se convirtió en una lucha de muro contra muro, donde la disciplina espartana podía brillar. Los primeros asaltos persas fueron brutales, pero inútiles. Durante horas y luego días, oleadas de soldados chocaron contra la muralla de bronce y músculo griego. El avance persa se ahogaba una y otra vez contra esa muralla humana. Heródoto cuenta que, cuando se les advirtió de la lluvia de flechas persas, un espartano respondió con sarcasmo: «Mejor lucharemos a la sombra». Esa ironía helada resume la mentalidad de hombres que sabían que estaban frente a algo mucho mayor que ellos mismos. Los persas, humillados por la resistencia, recurrieron a sus mejores tropas, los inmortales, la guardia élite de Jerjes, pero incluso ellos fueron rechazados en la estrechez del paso. Día tras día, lo que debía ser una victoria rápida, se convirtió en una pesadilla para el rey persa. Entonces apareció la sombra de la traición. Un griego llamado Efialtes, movido por la ambición, reveló a Jerjes la existencia de un sendero secreto que rodeaba el paso. Los persas podían al fin flanquear la posición griega.
lo que había sido un muro inexpugnable, estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Leónidas sabía lo que eso significaba. El paso estaba perdido. Pero en lugar de retirarse, eligió quedarse con sus 300 y un puñado de aliados dispuestos a morir. No fue un suicidio ciego, fue una decisión calculada. Ganar tiempo y dejar un mensaje. La pregunta es, ¿qué mensaje? El amanecer del tercer día trajo consigo una certeza imposible de ignorar. El enemigo estaba a sus espaldas. El sendero secreto revelado por Efialtes había permitido a los persas flanquear la posición. Para la mayoría, la retirada era la única opción. Pero Leónidas ordenó algo distinto. Despidió a la mayoría de tropas griegas. Les permitió huir para que descansaran y pudieran estar listos para luchar otro día. No eran 300 contra todos, eran más de 1000 hombres dispuestos a morir. Cuando los persas atacaron desde el frente y la retaguardia, el paso se convirtió en un callejón sin salida. No había escapatoria. Cada griego que quedó lo hizo sabiendo que su muerte era inevitable. Las lanzas se quebraron, los escudos se astillaron, y los espartanos lucharon hasta con sus manos desnudas. Heródoto describe cómo, rodeados y superados, continuaron combatiendo con una ferocidad que convirtió el paso en un altar de sangre. El final llegó bajo una lluvia de flechas. Jerjes había ordenado no tomar prisioneros. La resistencia griega quedó sepultada bajo la avalancha persa, y con ella, el rey Leónidas. Pero la batalla aún no había terminado. Al menos, no en la memoria del mundo. A primera vista, las Termópilas fueron una derrota devastadora. El paso se perdió, y Grecia quedó abierta al avance persa. Pero la realidad es que la sangre derramada en aquel desfiladero no fue inútil. Compró tiempo. Tiempo para que las polis griegas reorganizaran sus defensas y prepararan el contraataque. Ese tiempo permitió a Atenas evacuar a su población y preparar su flota para la batalla de Salamina, donde meses después los persas sufrirían una derrota naval decisiva. Sin las Termópilas, esa victoria quizá nunca habría ocurrido. Y así, lo que fue una derrota militar se transformó en una victoria simbólica. Los griegos inmortalizaron el sacrificio en poemas, inscripciones y discursos. La historia se contó no como el fracaso de un pequeño ejército, sino como la demostración de que unos pocos podían resistir contra muchos. El mito de los 300 nació de esa memoria colectiva. No importaba que no fueran solo 300, ni que hubieran caído derrotados. Lo que importaba era el mensaje, que la libertad griega podía sostenerse con valor, disciplina y sacrificio. Por eso, cuando hoy recordamos las Termópilas, no recordamos una simple derrota. Recordamos el instante en que un grupo de hombres decidió convertirse en símbolo, aun sabiendo que su final estaba escrito. Y ese símbolo, más poderoso que cualquier victoria, aún resuena más de 2 milenios después.